¿Alguna vez has tenido la sensación de estar interpretando un papel que no te pertenece? Como si tu existencia siguiera un libreto escrito por manos ajenas. Tus padres, maestros, el círculo social, las normas culturales, y en lo profundo, una voz interior insiste en que hay algo fundamentalmente equivocado. Te levantas cada mañana, te colocas el mismo disfraz de siempre, ejecutas tus responsabilidades, sonríes en los momentos apropiados como si todo marchara perfectamente, pero cuando llega ese instante de quietud absoluta, emerge esa interrogante que te incomoda: ¿quién soy verdaderamente? Carl Jung sostenía que esta sensación de desconexión no es accidental, es la alarma de un conflicto profundo que casi nadie se atreve a confrontar. Millones de personas transitan por la existencia sin jamás descubrir su esencia auténtica. Se conforman con desempeñar roles fabricados, construir identidades artificiales y cumplir mandatos externos. Lo más trágico, creen que eso es todo lo que hay. Parten de este mundo sin haber explorado su propio ser interior. Y aquí surge la interrogante crucial: ¿te está ocurriendo esto a ti? Lo que defines como tu identidad podría no serlo en absoluto. Tu carácter, tus anhelos, tus convicciones. ¿Cuánto de eso nace genuinamente de ti y cuánto fue sembrado por influencias externas? Desde nuestros primeros años, fuimos moldeados para adaptarnos, para convertirnos en versiones aceptables, para ocultar fragmentos de nuestra naturaleza a cambio de afecto y aprobación. Para lograr esto, construimos un rostro falso, lo que Jung denominó la persona, una fachada social que levantamos como defensa, pero cada vez que nos aferramos a esta fachada, nos distanciamos más de nuestra verdadera naturaleza, y llega el momento en que esa fachada es lo único que permanece. Jung nos advirtió sobre las consecuencias. Existir desconectado de tu esencia verdadera cobra un precio elevado. Un precio que se paga con ansiedad profunda, insatisfacción crónica y esa sensación persistente de que falta una pieza fundamental. ¿Has experimentado esa extraña paradoja donde, sin importar lo que logres, persiste un hueco interior, como si lo verdaderamente importante siempre estuviera más allá de tu alcance? Esto sucede porque lo que genuinamente necesitas no reside en el mundo exterior. No lo encontrarás en una carrera brillante, en una relación idealizada o en el aplauso de las masas. Se encuentra en tu interior, sepultado bajo estratos de programación social. La cuestión fundamental es esta: ¿tienes el valor de sumergirte en tu propia psique y descubrir tu verdadera identidad? Porque este viaje no promete comodidad. Encontrar tu ser auténtico demanda que enfrentes todo lo que has suprimido, negado o deformado a través de los años. En este video, exploraremos el camino que Carl Jung llamó individuación, el proceso de convertirte en un ser completo, de unificar todos los fragmentos de tu ser y vivir finalmente en coherencia con tu esencia genuina. ¿Estás preparado? Entonces comencemos. Desde tus primeros años de vida, internalizaste que para obtener aceptación, debías adoptar comportamientos específicos. Quizás te enseñaron a ser cortés en exceso, a modular tu voz, a suprimir tu enojo, a priorizar el agrado de los demás. O tal vez aprendiste que debías proyectar fortaleza constante, camuflar tus vulnerabilidades y exhibir seguridad aun cuando la duda te consumiera. Sin darte cuenta, comenzaste a esculpir una identidad que no era completamente tuya, sino el espejo de las expectativas del entorno. Carl Jung nombró esta máscara como la persona. Es la cara que exhibes ante el mundo, la versión fabricada de ti mismo diseñada para encajar en los moldes sociales. Y no te confundas, todos poseemos una. Si alguna vez has modificado tu comportamiento en la oficina, en el hogar, entre amigos o en las plataformas digitales, has experimentado el dominio de la persona sobre tu vida. ¿Es necesaria? Por supuesto. Sin ella, la interacción social sería imposible, pero acecha un peligro considerable. Cuando tu identidad se fusiona completamente con esta máscara, empiezas a olvidar tu verdadera naturaleza. Reflexiona un instante. ¿Cuántas ocasiones has expresado palabras o ejecutado acciones únicamente para obtener validación? ¿Cuántas veces has silenciado tus pensamientos reales por temor al rechazo? ¿Cuántas veces te has descubierto sonriendo mientras internamente querías explotar? Esto ocurre porque en algún punto del camino, la persona dejó de ser simplemente una estrategia social y se transformó en el director de tu existencia. Ya no eres un ser auténtico, sino un actor interpretando un personaje que ni siquiera audicionaste conscientemente. Y aquí radica el conflicto central. La persona no puede nutrir tu alma, puede proporcionarte aceptación superficial, pero jamás plenitud verdadera. Puede asegurarte reconocimientos externos, pero nunca satisfacción genuina. Con el paso del tiempo, vivir exclusivamente a través de la persona genera una existencia vacía, donde percibes que algo fundamental hace falta, aunque no puedas nombrarlo. Pero si la persona no representa tu ser verdadero, entonces, ¿quién eres realmente? Para explorar esta pregunta, debemos dirigir la mirada hacia el reverso de la moneda, hacia esa porción de ti que ha sido relegada y empujada hacia las profundidades inconscientes. Jung lo llamó la sombra, y es precisamente aquí donde inicia la búsqueda auténtica de tu verdadero ser. Si este contenido está resonando contigo, presiona el botón de suscripción. Tu apoyo es invaluable. Si la persona es el disfraz que usas para ser incluido, entonces la sombra representa todo lo que ocultas para no ser excluido. Pero aquí está el dilema fundamental. Lo que reprimes no se desvanece. Todo lo contrario, adquiere potencia en tu inconsciente, operando desde las tinieblas de tu mente, moldeando tus emociones, tus temores
e incluso las decisiones que tomas diariamente sin que lo percibas. Carl Jung describió la sombra como la dimensión oculta de la psique, conformada por todo aquello que ha sido rechazado a lo largo de tu historia personal. Impulsos prohibidos, furia contenida, debilidades que te niegas a reconocer, heridas emocionales que intentaste borrar. ¿Y sabes qué es más revelador? Muchos elementos en tu sombra ni siquiera son negativos, simplemente son aspectos de ti que en algún momento alguien etiquetó como inadecuados. Tal vez, siendo niño, manifestabas curiosidad desbordante, pero te catalogaron como problemático y aprendiste a permanecer en silencio. Quizás sentiste la necesidad de expresar indignación, pero te condicionaron a creer que era inapropiado. Y ahora, tragas tus frustraciones hasta que detonan inesperadamente. Posiblemente mostraste tu lado sensible, pero la cultura te persuadió de que era debilidad, así que aprendiste a blindar tus emociones. Todo esto, cada fragmento de ti que fue rechazado, no se evaporó, simplemente se refugió en tu sombra, aguardando el instante propicio para manifestarse. Y se manifiesta. Si alguna vez has tenido una explosión de ira que luego lamentaste, has sentido celos de alguien e intentaste negártelo a ti mismo, o has reaccionado desproporcionadamente ante una observación sin comprender la razón, entonces has presenciado a tu sombra tomando las riendas. Pero aquí está la revelación que pocos comprenden. Tu sombra no es tu adversaria, por el contrario, es el repositorio de muchos de los aspectos más auténticos y poderosos de tu personalidad, tu genio creativo, tu originalidad sin filtros, tu fortaleza genuina. No puedes alcanzar la totalidad hasta que integres esta dimensión de ti mismo, y para lograrlo, debes cesar la evasión y comenzar a mirar hacia adentro. Pero, ¿cómo confrontas algo que ha permanecido sepultado durante tanto tiempo? La respuesta reside en un concepto medular de la psicología junguiana, el self, tu yo auténtico. Si la persona es la máscara y la sombra es todo lo que has reprimido, entonces el self es lo que existe más allá de todas esas capas, es la integralidad de tu psique, la síntesis armoniosa entre quien genuinamente eres y quien proyectas al exterior. Jung creía que el sentido último de la existencia no consistía simplemente en transitar por un camino trazado por la sociedad, sino en alcanzar la completitud, en descubrir tu esencia verdadera y habitar desde ella. Este proceso de autodescubrimiento e integración es lo que denominó individuación. Pero hallar el self no es algo que suceda por casualidad, no es algo que simplemente se materialice frente a ti como una revelación mística. El self no se devela ante quienes no están dispuestos a confrontar la verdad sobre sí mismos. Debes buscarlo activamente, y esa búsqueda requiere un descenso profundo hacia tu interior. El mayor obstáculo para encontrar tu yo auténtico es el miedo. Miedo a desmantelar la identidad que has construido durante décadas. Miedo a reconocer que muchas de tus decisiones no fueron genuinamente tuyas. Miedo a encarar dimensiones de tu personalidad que has rechazado durante tanto tiempo. Pero cuando comienzas a integrar tu sombra y a cuestionar las máscaras que portas, algo extraordinario sucede. Empiezas a experimentar una clase de libertad que nunca antes conociste. Descubres que ya no necesitas simular ser alguien que no eres. Te das cuenta de que ya no requieres la aprobación universal. Y la parte más fascinante, mientras más te aproximas a tu ser verdadero, más coherencia encuentra tu existencia. Las angustias y frustraciones que antes parecían enigmáticas comienzan a tener un origen identificable. Comprendes por qué ciertos patrones se replican, por qué determinadas situaciones te afectan intensamente, por qué ciertas relaciones resultaron imposibles. Pero existe un elemento crucial: el sendero hacia el self no puede transitarse en soledad. Hay un componente fundamental en este viaje que muchos pasan por alto: el inconsciente y los arquetipos que configuran nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La mente humana no es únicamente lo que percibimos y comprendemos racionalmente. La mayor porción de nuestra psique permanece oculta, operando en un nivel profundo e invisible. Jung sostenía que para encontrar el verdadero yo, no basta con examinar nuestros pensamientos conscientes y decisiones cotidianas. Debemos sumergirnos en las profundidades del inconsciente. Más allá de tu sombra, más allá de los recuerdos suprimidos y los deseos no reconocidos, existe algo aún más primordial: los arquetipos. Jung descubrió que la psique humana no nace como una pizarra en blanco. Al contrario, llegamos al mundo con estructuras mentales universales, patrones de pensamiento, conducta y emoción que son compartidos por toda la humanidad. Lo denominó el inconsciente colectivo, y de este inconsciente colectivo emergen los arquetipos, imágenes primigenias que determinan cómo interpretamos el mundo y a nosotros mismos. Por ejemplo, el héroe es un arquetipo presente en virtualmente
prácticamente todas las civilizaciones. Simboliza a quien se enfrenta a pruebas, vence adversidades y busca la transformación. Pero también existe el sabio, que encarna el conocimiento y la reflexión profunda, el rebelde, que desafía las estructuras y cuestiona lo establecido, y el protector, que dedica su existencia a cuidar y servir a los demás. Y lo más intrigante, no eliges conscientemente qué arquetipos influencian tu vida, operan dentro de ti sin que lo adviertas. El conflicto surge cuando te identificas únicamente con un arquetipo e ignoras los restantes. Encontrar tu verdadero yo implica equilibrar estos arquetipos, reconocer cuáles dominan tu existencia e integrar aquellos que han sido marginados. ¿Qué le sucede a alguien que dedica su vida a huir de sí mismo? Que ignora su propia sombra, permanece aprisionado en una persona y se rehúsa a reconocer los arquetipos que moldean su destino. Carl Jung fue categórico: evadir el proceso de individuación no nos brinda protección. En su lugar, nos condena a una existencia fragmentada, saturada de ansiedad, frustración y un vacío que ningún elemento externo puede llenar. Muchas personas asumen que seguir las normas sociales y cumplir con lo esperado les garantizará una vida apacible, pero esa paz es meramente aparente. En algún momento, algo comienza a fallar. Puede manifestarse como crisis emocionales sin causa aparente, sensaciones de insatisfacción incluso cuando todo parece óptimo, o la aparición de enfermedades de origen psicosomático. La no individuación también puede expresarse a través de patrones autodestructivos. ¿Has observado cómo ciertas personas replican los mismos errores a lo largo de su vida? ¿Cómo se involucran en vínculos tóxicos, boicotean sus propios logros o habitan en un estado permanente de descontento? Otro síntoma característico es la percepción de estar simplemente sobreviviendo, pero no viviendo genuinamente. Esto se manifiesta en una rutina monótona, en una vida desprovista de propósito, en una sensación de estar simplemente flotando sin rumbo definido. Pero existe una salida, existe una manera de romper este ciclo y liberarte de esta prisión invisible. La respuesta reside en el coraje de encarar la verdad, de cuestionar tus propias ilusiones y de emprender la individuación. Hallar tu verdadero yo no es un destino final, sino un proceso continuo. No es algo que ocurre repentinamente, es un viaje que se extiende a lo largo de toda la vida, un camino de revelaciones, de construcción y reconstrucción, confrontando las sombras y liberándote de las máscaras que te fueron impuestas. La mayoría prefiere la seguridad de la conformidad. Se aferran a sus personas porque temen que sin ellas serían repudiados. Evitan examinar sus sombras porque les aterra lo que podrían descubrir. Ignoran los arquetipos que guían sus vidas porque no desean admitir que no tienen tanto control como imaginan. Pero ese temor tiene un costo, una existencia desprovista de autenticidad, sin profundidad y carente de significado verdadero. Jung nos reveló que la libertad genuina no reside en adaptarse, sino en convertirte en quien realmente eres. Esto implica aceptar tu totalidad, tanto tus virtudes como tus imperfecciones, tanto tu luz como tu oscuridad. Significa tomar las riendas de tu propia vida en lugar de ser simplemente el producto de tu entorno, cultura y expectativas ajenas. Significa abandonar el rol de títere y transformarte en el autor de tu propia narrativa. Pero este camino exige valentía. Valentía para soltar las ilusiones que han sido cómodas durante tanto tiempo. Valentía para confrontar tus propios miedos e inseguridades. Valentía para aceptar que quizás no eres quien creías ser y que eso está perfectamente bien, porque ahora tienes la oportunidad de convertirte en alguien mucho más grande, mucho más auténtico, mucho más vivo. Entonces te pregunto, ¿estás listo para este desafío? ¿Estás dispuesto a cuestionar las narrativas que te han contado sobre tu identidad? ¿A confrontar las partes de ti mismo que han sido reprimidas? ¿A vivir finalmente en consonancia con tu esencia verdadera? Si algo en este video generó reflexión en ti, déjalo en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más profundamente? ¿Alguna vez has sentido que estabas habitando una identidad que no te pertenecía? Conversemos al respecto. Y no te detengas aquí. El siguiente video es fundamental para profundizar en esta jornada y comprender aún más sobre los mecanismos ocultos que dan forma a tu mente. Continúa explorando, porque este descubrimiento apenas comienza.